Y finalmente, luego de más de una década, la reconstrucción de Evangelion finalizó. Muchos sintieron satisfacción por el proyecto, otros la pasaron muy mal, y había un grupo que estaba esperando que finalizara la tetralogía para sacar conclusiones de todo el asunto. Hola y bienvenido a PBZ. En el día de hoy vamos a explorar juntos mis impresiones de esta nueva versión de Evangelion como alguien que fue del tercer grupo. Pero vamos a ir por partes, película a película de forma breve, ya que todo el mundo y su vieja las analizó de pies a cabeza. Estas son simplemente mis impresiones de las mismas, teniendo el contexto extra del final. Así que empecemos con spoilers. You Are Not Alone es la primera entrega del que Hideaki Anno llamó un reboot de Evangelion. No hay mucho para decir de la película, es la más fiel a la serie original, menos algunos cambios menores pero de gran importancia que definieron la atracción de tantas personas con este nuevo EVA. La película, o mejor dicho el staff, fue muy astuto al dejar pequeñas pistas ambiguas respecto a los restos del tercer impacto de The End of Evangelion, que si a eso se le suma el final del manga, digamos que abrió la puerta a un mundo de especulación que le dieron su propia mística a esta serie de películas. ¿Estamos viendo realmente un remake? ¿Anno se va a robar otro concepto de Devilman y aplicarlo? ¿Eren es un pájaro? Entre otras muchas preguntas. Pero fuera de eso, no es para nada un mal largometraje. Logró compilar bien la historia original de una forma que no se sintiera aburrida. Todo el apartado técnico al día de hoy se ve impecable. Los EVAs son hermosos e imponentes en movimiento, y a Los Ángeles se le otorgó un toque más orgánico tanto en su estética como incluso en su diseño de sonido. Esto les dio un aire más desconocido, como algo fuera de este mundo, en especial Ramiel. Acá también se empieza a ver que ciertos sacrificios tuvieron que hacerse en el departamento de los personajes. Se perdieron cosas como todo el impacto y problemas que sufre Misato al enterarse de la presencia de Lilith en Nerd, o parte de su relación con Shinji. Pero está bien, estamos en un medio diferente. El desarrollo de una película es sumamente distinto al de una serie, así la suma de tiempos de ambos sea aproximadamente el mismo. Pero igual, este sacrificio se volvió un problema real en You Cannot Advance o Evangelion 2.22 es cuando te queda al 100% confirmado que la historia va para otro lado, y eso no es algo malo, al contrario. A mí personalmente me pareció más lógico hacer esto que un remake casi idéntico a la serie original. Onda, ¿cuál sería el punto de hacer eso? Como una película en sí misma, si dejamos Neon Genesis de lado, es muy buena. Puede ser divertida, tiene momentos emotivos, los personajes crecen, cambian, la acción es excelente, todo ese planeamiento previo a los combates poco convencionales que caracterizó tanto a EVA estuvieron mejor que nunca. Como siempre, el apartado técnico es ridículamente impecable y el final te deja la sensación de oh por Dios, ahora cómo seguimos, necesito más. Pero si lo pensamos como parte de Evangelion, como franquicia, como obra, la película se cae a pedazos en algunas partes. La simplificación de los personajes, si bien necesaria y entendible, llegó a otro nivel. Asuka es un cascarón vacío de lo que solía ser en la serie original. Pasó de ser una vuelca de tuerca interesante a lo que son las tsundere, a una tsundere literal que está enamorada de Shinji y todo. Rei por su parte también es más simple. Básicamente tiene un arco que dura media serie comprimido en una película, por lo que el impacto no es el mismo, pero también le dan esa vuelta romántica al asunto que antes realmente no estaba, al contrario. Pero es que acá también queda claro otro elemento que distingue a Rebuild, o por lo menos a las primeras dos entregas. Es más digerible para una audiencia mucho más amplia. Digamos que es la versión comercial o light, diluida de la historia de Evangelion, con arcos de crecimiento un poco más convencionales, un Shinji más tradicional como protagonista, incluso un tanto más shonensesco, y un reparto de personajes menos dañado psicológicamente. Y no estoy diciendo que sea algo malo, es más, aprecio que a diferencia de You Are Not Alone, acá la primera mitad de la película se enfoca mucho más en la interacción de los personajes. Aprendemos del pasado de Misato, podemos ver florecer los vínculos de Shinji y a Rei abrirse al mundo. Asuka deja implícito que tiene asuntos sin resolver de una manera sutil, con una escena con una muñeca, pero nada que ver con el viaje de drogas y depresión que fue explorar a las versiones de Neon Genesis. Pero de nuevo, si lo pensamos como su propia entidad, funciona. Todos los personajes secundarios son reducidos debido a que no se les puede dar el mismo foco que en una serie. Igual considero que la película falla en dos instancias clave. La primera es cómo reinterpretan todo lo del Dummy System. El hecho de que le taparan los ojos a Shinji y no supiera lo que estaba pasando le sacó algo de impacto a la escena y medio que hace un poco menos creíble el ataque de odio que tiene el protagonista contra Gendo, así sea Asuka, la cual en esta continuidad nunca deja de antagonizar a Shinji. Por otro lado, la falla por excelencia de la película, ahora que sabemos el final de la historia, es definitivamente Mari. El personaje tiene un rol clave no solo en la historia, sino también en el desarrollo del protagonista, y sin embargo es limitada a una pieza de fanservice baiteo para que la gente se pregunte qué hay detrás de ella. Una verdadera lástima que no salió mucho de eso.
La tercera entrega de Rebuild me genera sentimientos encontrados. Por un lado, me gustan mucho los huevos de titanio al llevar una historia tan icónica a una dirección totalmente diferente, y de hecho es un escenario súper interesante con un montón de incógnitas a resolver. Pero la película tiene un simple y único problema: es una cagada. Este largometraje falla, en mi opinión, en todos los niveles narrativos posibles. Desde el momento en que para que la historia pueda suceder los personajes se ven forzados a actuar de una forma irracional, hay un problema importante. Onda, la única razón por la que Shinji termina de nuevo en Nerd y escapa con Rei Q es porque nadie en el Bander le da explicaciones básicas al personaje. Onda, quédate quieto que destruiste el mundo, pibe. Incluso el hecho de que Shinji se ponga de modo idiota y no escuche cuando Kaoru le dice reiteradas veces que capo, algo anda mal, paremos un segundo, cuando en el resto de la cinta le hizo caso en todo lo que dijo, es medio que no cierra, se siente un tanto forzado. Mari nuevamente no es nadie, Asuka es menos que antes y el resto de los personajes son reducidos a nada, en especial la pobre Misato, que se limita a ser una cara de culo constante sin comunicar qué carajo está pasando con su personaje. Legítimamente una terrible película que el mismo Anno ha comentado que lo dejó insatisfecho por cuestiones de agotamiento y que no tenía tantas ideas buenas para plasmar. Y se nota que había algunos conceptos sueltos muy buenos, pero que el tejido que las une necesitaba más tiempo de cocción, por lo que en retrospectiva no me sorprende que entre el estreno de la tercera y cuarta entrega hubiera tantos años de diferencia. Se nota que Anno sabía que tenía que arreglar varias cosas en el último largometraje y lo logró. Bueno, ¿es una buena película 3.0 más 1.0? Es una pregunta medio difícil de responder. En los aspectos en los que la película triunfa, lo hace con mucha altura, pero cuando falla lo hace de una de las peores formas posibles. Empecemos por aspectos positivos de la película. La primera parte de la película es muy buena, en algunos aspectos un retorno a forma que no se veía en Evangelion desde hacía mucho tiempo, y hasta parece una disculpa por el largometraje anterior. Finalmente vemos algunas consecuencias reales de lo que pasó en el mundo entre 2.0 y 3.0. Además vemos una interacción final de Shinji con sus dos amigos más importantes. Interacción es la palabra clave. La primera parte de 3 más 1 se enfoca puramente en relaciones entre personajes. Podemos ver que Asuka finalmente encontró su lugar en el mundo, aunque hubiera sido mejor verla llegar a eso. Por su parte, Rei Q finalmente se siente como un ser vivo que crece en sus interacciones. Sí, sé que puede ser medio pesadilla ver que Q pregunta por absolutamente todo y se podría haber manejado mejor simplemente cambiando la forma en que indaga las cosas, pero eso no quita que es algo que el personaje necesitaba urgentemente. La idea de que gane un poco de su propia identidad la termina volviendo finalmente un personaje de verdad, mientras que en el proceso se nos muestra cómo vive la población humana hoy día. Además, el desarrollo de su individualidad sirve como un motor para que Shinji consiga la motivación para enfrentar a Gendo. Ahora, cosas que creo que en este segmento fallaron. El retcon de que la serie Ayanami está diseñada para tener interés por Shinji. Le quita mucha mística al hecho de que sin importar cuántas veces la reemplacen, Rei vuelva al protagonista, debido a que él es el único que la trata con dignidad. De cierta forma, esto no solo le está robando a la chica clon mérito propio, sino también a Shinji, uno de los elementos que caracteriza al personaje. De hecho, su mayor fuerte como protagonista es que puede apreciar a Ayanami y verla como algo más que un asset o una muñeca. Ahora todo ese vínculo medianamente bien formado en 1.0 y 2.0, ahora resulta que no fue porque el protagonista pudo tocar el corazón de la pobre Rei y enseñarle que vale la pena, sino porque estaba programada de esa forma. El manejo de Shinji en esta sección no es tan buena como hicieron con Rei. Mientras que a Ayanami Q la vemos crecer a partir de interacciones, a Shinji le cortan esas instancias. Por ejemplo, cuando va a pescar con Kensuke, Shinji vuelve de mejor ánimo y no vemos la interacción que nos llevó a esa sanación del personaje. Sí, uno puede inferir la razón, pero es el protagonista de la historia y su crecimiento es la clave del cierre del largometraje. Parece que hacía falta pasar por lo menos 5 minutos más en escenas como esta y ni hablar de otras como su interacción con el hijo de Kaji y Misato. Pero bueno, parece que era más importante quemar valioso tiempo en extender de más una escena en Euronerd, porque esos Evas no se van a vender solos. Una gran cruz que tiene esta película es que tiene que arreglar las cagadas atómicas que se mandó 3.0. En algunos aspectos lo logra muy bien y en otros, al intentar parchar el asunto, termina generando más inconsistencias internas entre los largometrajes. Por ejemplo, la caracterización de Misato como alguien que siente responsabilidad por las acciones de Shinji, que no tiene la cara para hablarle, está bien. De hecho, todo el trabajo que hace la película para explorar la maternidad tan peculiar de Misato y darle un cierre más sano que
me parecieron grandes aciertos. Por otro lado, hay cosas que simplemente generan más problemas que soluciones. Por ejemplo, nos tratan de explicar cómo pasamos de 2.0 a 3.0. Vemos cómo fue el casi tercer impacto, el origen de Willet, como algo que armó por detrás Kaji y varias cosas más. Acá siento que la película falla rotundamente y de forma retroactiva vuelve todavía peor a 3.0. ¿Por qué? Bueno, en los pequeños flashbacks que duran menos de un minuto, vemos que efectivamente al final de 2.0 es Kaoru el que inicia el impacto y no Shinji, ya que el ángel cumple su sueño y le clava la lanza. Y es Kaji quien de alguna forma mágica con un helicóptero detiene todo el asunto. Esto entonces nos informa de dos cosas. Primero, que el odio hacia Shinji al principio 3.0 no tiene sentido, ya que él no fue el que causó todo el desastre en el mundo, y gran parte de la tripulación lo vio. Y dos, Kaoru se salió totalmente de personaje y ahora resulta que en 3.0 le mintió a Shinji al decirle que él era el responsable de todo esto, lo que no tiene sentido teniendo en cuenta que en esta nueva película, en un punto de honestidad absoluta, confiesa que su objetivo siempre es hacer feliz a Shinji, y mentirle y hacerlo sufrir de esta manera no tendría el más pálido sentido. Puedo ser honesto por un minuto, la película en lugar de haber iniciado con una pelea fanservice en Europa, tendría que haber iniciado mostrando cómo Kaoru hace el tercer impacto. Ahí podríamos ver cómo es que Kaji deja a Vire a Misato junto con su versión del Arcano E. Pero no, en su lugar tenemos a Ritsuko y Misato explicándose mutuamente qué es la habitación en lo que están y todo lo que pasó con Kaji, que para nosotros como audiencia tiene sentido, pero como conversación dentro del universo de la historia no tiene pies ni cabeza. Onda, ya saben toda esta información, ¿por qué la están intercambiando? En el peor de los casos, este escenario se lo tendrían que haber explicado a Shinji. De hecho, en ese departamento, así como en 3.0 no tenía sentido que todos odiaran a Shinji, en su regreso a la nave, acá en esta nueva película, tampoco tiene sentido que ahora esté todo bien. Onda, ¿nadie se acuerda en el final de la película anterior cuando esta vez sí trató de destruirlo todo y no escuchó a nadie, siendo un egoísta y un idiota? Así que bueno, You Cannot Redo es un largometraje tan pésimo que hizo tropezar violentamente a su secuela. Aunque eso no quita que la película se manda algunas cagadas propias. Antes de pasar a lo bueno, tenemos que ver lo que considero personalmente fueron fallos que por lo menos en mi caso me rompen soberanamente las pelotas y que legítimamente creo que disminuyen a la película. 1. El fanservice. El nivel de fanservice en la película es terrible, es burdo, es excesivo. No importa el contexto, en escenas de acción, en escenas serias, siempre hay un culo o una teta siendo el centro de atención en la toma. Y la verdad es que entiendo que las waifus de Eva son una máquina de imprimir dinero, pero puta madre man, nunca antes había sido necesario sexualizarlas a este nivel. Distraen y quitan seriedad a las escenas. En Neon Genesis había cierto nivel de sexualización, pero era incómodo. La idea es que no te gustará verlo. Cuando Rei sale desnuda, en primer lugar no vemos realmente nada, pero había una razón. Era para demostrar que el personaje no era del todo humano y que sus funciones sociales eran inexistentes. Lo mismo en The End of Eva. Cuando Gendo le mete la mano a Yanami o cuando Shinji se clava una mano cambiada con Asuka, no son escenas para que las interpretes como fanservice. Son para avanzar la historia y mostrarte lo roto que se encuentran los personajes en esta instancia de la trama. Eva siempre ha tenido simbología que tiene una importancia, como así también otra que es una cuestión estética, para que se vea vistoso, pero en este caso por momentos se siente que el impacto adicional mete cosas flasheras solamente porque se ve forzada a superar, entre comillas, lo raro que vimos en The End of Evangelion. Ok, vamos a hacer... Puedo buscarlo en la web. ¿En serio? ¿What? ¿Por qué pusiste a buscar Lady Gaga? Dije Ángel Anaconda. Ok, ahora vamos a hacer que la Rey Gigante tenga la cabeza de Ángel Anaconda y sin brazos, y después millones de cuerpos de chicas marchando porque es lo mismo pero súper cargado. Y es como, no tiene el mismo impacto. O sea, no está mal per se, pero se siente como parte de una receta a seguir versus... que digamos que nadie se venía a venir. Se la podrían haber jugado un poco más y llevar la dirección visual del impacto para otro lado totalmente nuevo, en lugar de que sea más de lo mismo edición CGI, con un montón de términos flasheros que Gendo y hasta Ritsuko se sacan del culo para explicar lo que pasa sin un setup previo apropiado. Te estoy viendo a vos, lanza milagrosa sacada del culo, y a vos también, Eva imaginario. Pero de nuevo, son temas menores que no hacen tanto daño, sino que es un problema mío más. Igual el verdadero error, no solo de la película, sino de la tetralogía, fue Mari, un personaje que es nada. Así me quieran decir que resulta que fue amiguis de Gendo y Yui, con eso no me alcanza. El personaje no tiene un arco o fines reales, pero lo más importante, no tiene un vínculo real con Shinji. Hideaki Anno hace años en una entrevista dijo que Mari vino a destruir Eva, y la verdad no lo logró. El personaje fue por 3 películas un pedazo de carne con tetas y culo, que decía boludeces insustanciales, y a último momento le forzaron un vínculo con Shinji. Hicieron cualquiera, realmente cualquiera. En papel la idea es muy buena, Shinji logra romper el ciclo de loops gracias a que alguien nuevo
que no necesita de nadie, ni está roto psicológicamente, entra en la ecuación. Pero los modos, los modos fueron la falla total. Muchos dicen que el personaje es un análogo de la esposa de Ano, cosa que el autor negó, pero sí entiendo la idea de que muchas veces alguien externo a tu vida cotidiana puede ayudarte a ser mejor y sacarte de todo ese ambiente, como le pasó a G aquí con su pareja. Personalmente no tengo el odio que muchos fans sienten hacia el personaje, pero sí decepción en su ejecución, ya que como idea me gusta mucho Mari. Lo que quiso hacer Ano con ella era una idea muy buena, pero la ejecución fue más que pésima. A pesar de todo lo que mencioné antes, personalmente creo que la película dentro de todo cumple. Estéticamente es un largometraje hermoso, casi todas las tomas son un wallpaper y me parece fantástico que Shinji finalmente enfrenta a Gendo, cosa que tiene sentido, así sea un poco Steven Universe. El Shinji de Neon Genesis tiene un arco de crecimiento donde lo que necesitaba era encontrar amor y aprobación propio, sin depender de nadie más. Su resolución con Gendo fue: yo soy el piloto del EVA y vos el comandante. Fin, no pasaba por ahí su historia, no pasaba por encontrar la aprobación de Gendo. Pero el Shinji de Rebuild es diferente, es un protagonista que crece más rápido e intenta entender a los otros, por lo que finalmente podemos tener una introspección del padre de Ikari y hasta cierto punto los vemos finalmente hacer las paces. La idea de cerrar el ciclo de Eva y que esta vez sea Shinji el que permite a otros cerrar su historia es un giro interesante de lo que pasó en la serie original. Es más, la idea de finalizar el loop, inspirada en Devilman, que también inspiró a The End of Evangelion, haciendo desaparecer los Evas, estuvo muy bien. El poder ver a Shinji finalmente romper con el ciclo y poder crecer fue para mí algo muy satisfactorio. No sé, la idea de que los personajes tengan un final abiertamente feliz y no ambiguamente feliz como en The End of Evangelion me agrada. No creo que esté mal, así la ejecución tuviera varias falencias. ¿Es esta una película perfecta? No, para nada. De hecho, está lejos de ser una producción como The End of Evangelion. En parte, no me molesta porque demuestra que Ano ya no está en ese lugar súper oscuro y depresivo en su vida, lo que indiscutiblemente le dio forma al Evangelion original. Es inevitable que al ser una versión light de Eva, más dirigida hacia la audiencia mainstream, pierda cierta magia. Como un todo, estas películas están dentro de todo bien. Es básicamente un poco de relleno con fanservice e ideas y momentos muy buenas diseminadas por toda la tetralogía. ¿Le llega a los talones a Neon Genesis? No, si bien captura por momentos la magia de NG, hay cosas fundamentales que no le permiten estar a la altura, pero tampoco creo que fue la idea. Rebuild no buscó ser un sustituto de Evangelion e hizo más bien a la industria que mal. Onda, todas las ganancias obscenas que generaron las películas fueron para financiar museos de tokusatsu y de animación japonesa, y ni hablar de proyectos que nunca iban a generar ganancias como Animators Expo, que permitieron a viejos y nuevos nombres en la industria experimentar con proyectos que grandes estudios jamás hubieran financiado, ya que de nuevo daría un saldo negativo en la ganancia. Gracias a este proyecto, luego nacieron series como Yuri on Ice o el magnífico revival de Gridman. Por eso, aunque no sea un proyecto perfecto, creo que la marca de Rebuild es positiva dentro de todo. Ahora, me gustaría que Ano se pueda dedicar tranquilo a sus pasiones y que Estudio Khara finalmente sea libre de experimentar con otros títulos. Quién sabe, tal vez ayudando a romper lo estéril y poco experimental que está la industria en este momento. Y bueno, eso es todo. Espero que hayas disfrutado la película y si no, no es el fin del mundo y nos vemos la semana que viene.